La función de un oficial de seguridad en una institución financiera o bancaria. Dirige, gestiona, coordina los planes, procesos, protocolos y normativas de la seguridad. Es decir, que el oficial de seguridad es el que implementa todos los procedimientos operativos normales de seguridad en una institución financiera o bancaria. Segundo punto, las selecciones del personal también pasan por el área de seguridad para determinar de qué, de dónde, cómo y cuándo proviene esa persona que va a ser parte de nuestro equipo en la entidad financiera o bancaria. Es decir, el oficial de seguridad debe asumir la responsabilidad de identificar de dónde provienen estas personas cuando se contratan en una entidad financiera, ya que hay que minimizar los riesgos e identificar si estas personas también no son miembros de bandas delictivas y tal vez que pueden traernos consecuencias contraproducentes ante nuestra imagen o ante cualquier situación de alto riesgo dentro de las instalaciones de nuestra entidad financiera o bancaria. El oficial de seguridad es el que verifica que se cumplan normalmente los procedimientos operativos normales de la seguridad en una entidad financiera. El oficial de seguridad es el que implementa procedimientos adecuados, acorde a la realidad, para un buen funcionamiento, estructura y cuidado de los establecimientos, así como también la continuidad del negocio. Entonces es el responsable quien debe verificar de que todos los sistemas estén totalmente operativos. El oficial de seguridad es la persona que debe instruir al personal interno, al personal administrativo y formar una cultura de seguridad a todos sus efectivos, ya que todos deben hablar en un mismo idioma y todos deben cumplir los procesos, las normas, los protocolos y los procedimientos operativos normales de la seguridad dentro de la institución financiera o bancaria. El oficial de seguridad es el que crea las medidas de seguridad aplicando las normas nacionales e internacionales dentro de la entidad financiera o bancaria. Si bien es cierto, el oficial de seguridad es el que implementa las barreras de seguridad física en la parte interna y externa de la institución. Es decir, el oficial de seguridad, en base a su experticia y conocimiento técnico, no de criterio, sino técnico, debe promover buenos principios que ayuden a prevenir los riesgos, ya sean estos externos, al interior de nuestras instalaciones. El oficial de seguridad es el responsable de implementar procedimientos adecuados ante la ejecución de los ingresos y salidas a las áreas críticas y especialmente a las áreas de valores. Entonces debe tener claro los procesos internos y debe tener el debido control a estas áreas. El oficial de seguridad es el que controla los ingresos y las salidas del personal mediante un guardia de seguridad que va a estar en la entrada de dicha institución. Es el que va a estar al pendiente de los empleados o de los funcionarios cuando ingresan o salen o cuando tienen permisos durante su jornada laboral. El oficial de seguridad es el que ayuda a minimizar los riesgos de la entidad y también ayuda a evaluar los riesgos mediante análisis técnicos, mediante una verificación de las vulnerabilidades y también ayuda a identificar las amenazas que pueden suscitarse en cualquier momento, ya sea de la parte externa al interior de nuestras instalaciones. El oficial de seguridad debe tener un criterio totalmente técnico, ético y profesional para llevar a cabo sus funciones de seguridad física en la entidad financiera o bancaria, debido a su experticia, a su conocimiento y lo más fundamental, debido a su experiencia en la rama de la seguridad física. El oficial de seguridad es la persona que va a evaluar los riesgos y también va a levantar información ante posibles sucesos o acontecimientos no deseados que puedan suscitarse dentro de las instalaciones y especialmente dentro de las áreas críticas. La función del oficial de seguridad, si bien es cierto, el oficial de seguridad es el encargado de proteger las instalaciones ante posibles atentados o sucesos internos o externos ante la intrusión. Entonces hay que tener en cuenta que el oficial de seguridad tiene que realmente estar totalmente capacitado y preparado para llevar a cabo un buen ejercicio de sus funciones en la rama de la seguridad.
También ayuda a controlar la operatividad ante los procesos y datos de la comunicación interna y externa que se ejecuta en una entidad financiera o bancaria. Adicional, también debe tener un control total del sistema de CCTV y cámaras y controles operativos que nos ayudan a controlar cualquier riesgo inminente durante o posteriormente ante el desempeño de nuestras funciones o cuando salgamos de la institución. También debe tener un claro concepto el oficial de seguridad que tiene que estar 24 horas al tanto y al margen de dicha entidad. El oficial de seguridad también debe detectar irregularidades internas con el personal efectivo, con el personal interno. Debe detectar irregularidades ante la ejecución de los procedimientos aplicativos en base a la normativa interna y en base al manual de seguridad de dicha institución. El oficial de seguridad es el encargado de ejecutar las operaciones que permitan llevar a cabo o a su efecto del traslado de efectivo y valores. El oficial de seguridad es el que debe coordinar completamente con la Policía Nacional, la empresa de seguridad, el respectivo traslado de valores y la ejecución de sus procesos. El oficial de seguridad también debe implementar protocolos, procedimientos y procesos funcionales apegados a la realidad y a las normas, protocolos, procesos y funciones ante el traslado de efectivo y valores. El oficial de seguridad también debe implementar procesos y sistemas ante las funciones ejecutorias mediante norma bajo su responsabilidad. El oficial de seguridad también debe ser el responsable y el que está a cargo de ejecutar e implementar el sistema de monitoreo, el sistema de alarmas contra incendios y el sistema de robos. Entonces debe tener un total control de todos estos sistemas para su buen efecto y ejercicio de las funciones establecidas en la entidad financiera o bancaria. Sígueme para que puedas aprender de este instructivo, de toda esta enseñanza en base a la realidad y en base a la normativa, lo que debe cumplir y las funciones que debe realizar un gerente o un oficial de seguridad o un responsable de la seguridad en una entidad financiera o bancaria. Si bien es cierto, hay que cumplir las normas en base a la normativa legal y la normativa vigente, no realizar procesos en base a criterios, porque esto puede traer consecuencias contraproducentes. El oficial de seguridad en una institución financiera o bancaria es el responsable de implementar sistemas de calidad mediante las normas internacionales y mediante las normas nacionales, mediante fichas técnicas e implementos tecnológicos aplicativos en una entidad financiera o bancaria, mismos que van a permitir in situ la continuidad del negocio sin ninguna novedad. Adicional, el oficial de seguridad es el responsable de tener el control total del personal de seguridad, es decir, de los guardias de seguridad y de todos los efectivos de seguridad, ya que él va a tener un control mediante ingresos, salidas, bitácoras, cambios de guardias y todo el procedimiento interno que también tengo explicado dentro de mi canal Mr. Davins, donde puedes adquirir todos los conocimientos, procesos y protocolos que debe seguir un guardia de seguridad y una empresa de seguridad. Tengo aproximadamente unos 200 videos para que tú puedas aprender y puedas capacitarte también como guardia de seguridad y puedas ejercer muy bien tus funciones. Adicional, el oficial de seguridad debe realizar capacitaciones generales con todo el personal en matriz o a su vez en las diferentes sucursales que mantenga la entidad financiera o bancaria. El oficial de seguridad también debe realizar actualizaciones ante los procedimientos, protocolos, ante incidentes o siniestros que a su vez deben ser efectuados por lo menos una vez al año, como estipula la norma. Entonces el oficial de seguridad es la persona que debe tener ciertos procedimientos, cierto conocimiento. El oficial de seguridad tiene que tener un olfato totalmente minucioso para llevar a cabo los procedimientos estándares dentro de las instituciones financieras. Si bien es cierto, el oficial de seguridad tiene que proteger las instalaciones a sus efectivos, debe proteger al personal de seguridad y también debe proteger el factor humano y debe dar protección mediante
dispositivos y todos los implementos que también voy a seguir indicando en mi canal para que puedas aprender todos los protocolos y procesos, los conocimientos que debes tener para que tú puedas ser un oficial de seguridad de alto nivel y puedas realizar de una forma excelente las funciones de seguridad. El oficial de seguridad debe seguir cumpliendo funciones determinadas por normativa mediante sus procesos y mediante su experiencia. Es decir, el oficial de seguridad va a tener el control de puertas de ingreso y accesos a toda la entidad. Es decir, que va a tener muy claro y determinado todos los procesos internos y externos de la institución. Adicional, el oficial de seguridad debe tener el control de todos los procedimientos para los ingresos de contratistas, proveedores y personas externas que vayan a realizar trabajos internos dentro de la institución. Debe seguir un debido proceso estándar muy minucioso y debe apalancarse con el guardia de seguridad para llevar un buen efecto in situ de todos los procesos operativos de seguridad. Adicional a esto, el oficial de seguridad física debe realizar simulacros por lo menos una vez al año, como estipula la norma. Es decir, que también debe controlar los sistemas de monitoreo y alarmas. Debe recordar el oficial de seguridad que el sistema de alarmas debe ser independiente al sistema de incendios. Adicional, el oficial de seguridad es la persona encargada de verificar que todos los procedimientos operativos normales de la seguridad, a su vez los dispositivos estén totalmente operativos, bien direccionados y estén completamente en buen estado. Adicional a esto, el oficial de seguridad tiene que tener la certificación del mantenimiento de todos los dispositivos implementados en la institución, ya que por norma tiene que presentar la debida certificación cada 3 meses del mantenimiento de todos los dispositivos, sensores de humo, sensores magnéticos, sensores de impacto, botones de pánico. Tiene que tener un control total certificado con la empresa proveedora y a su vez va a tener que presentar cuando se realice una auditoría externa o a su vez una auditoría por la CEPS. Entonces el oficial de seguridad tiene que estar totalmente preparado a todas estas eventualidades y ante la ejecución de todos los procesos por norma que van a ser aplicativos en la institución financiera o bancaria. Si bien es cierto, el oficial de seguridad es la persona que debe trabajar con mucha ética para poder realizar todas estas funciones y poder llevar a cabo un buen funcionamiento de los protocolos de seguridad. El oficial de seguridad debe tener un criterio y un conocimiento totalmente amplio para poder ejecutar todas estas funciones que por norma y por experiencia va a poder aplicar todos estos principios de seguridad en una entidad financiera. Debe realizar los debidos simulacros de siniestros, como también los simulacros respectivos de actos vandálicos o delincuenciales, o en este caso, como manifiesta la norma, debe realizar un simulacro de actos delictivos. Entonces, el oficial de seguridad tiene que tener un total control y coordinación con los entes de la Policía Nacional, los bomberos, para llevar efecto planes de seguridad y emergencia en los simulacros, ya sean estos de actos delictivos o de siniestros. El oficial de seguridad también debe implementar bitácoras internas en el área de valores, donde le va a permitir tener un mayor control del personal que ingresa y sale a dichas áreas. El oficial de seguridad también debe tener bitácoras en el área de valores, en el área de cajas, en el área de bóvedas. Debe realizar el debido seguimiento y control de las operaciones internas en estas áreas sensibles. El oficial de seguridad por normativa debe implementar la iluminación que sea totalmente adecuada, especialmente en áreas específicas como valores y áreas críticas donde se maneja el efectivo o los valores a contar en un área específica de cajas. Debe estar con total iluminación. Esa responsabilidad le corresponde al oficial de seguridad realizar
esa implementación de iluminación en las áreas críticas. El oficial de seguridad también debe cumplir con los estándares nacionales e internacionales ante el cumplimiento y construcción de bóvedas y cajas fuertes, especialmente ante la construcción de bóvedas, que deben ser estas blindadas, y estas deben ser apegadas a los estándares internacionales, por lo cual también voy a indicar en mis videos qué procesos deben aplicar ante la construcción de una bóveda blindada. Sígueme para más consejos en mi canal para que puedas aprender más instrucciones, procedimientos en base a la normativa y en base a la ardua experiencia en la rama de la seguridad. Adicional, no te pierdas dentro de mi canal Mr. Davins, donde puedes adquirir todos los conocimientos, procesos y protocolos que debe seguir un guardia de seguridad y una empresa de seguridad para que tú puedas aprender, capacitar y puedas ejercer muy bien tus funciones. Saludos cordiales.